La esquizofrenia es un trastorno mental severo que tiene una prevalencia a lo largo de la vida del 1% en todo el mundo. Es un síndrome que está vinculado con una perturbación a nivel de las redes cerebrales, con múltiples alteraciones psíquicas y de inicio muy frecuente en la juventud. Está asociado a múltiples factores. En general, generamos un vínculo entre lo que es la relación mente-cerebro como una unidad que está vinculada a determinantes biológicos, determinantes sociales que se expresan en el psiquismo y en la conducta. Esto se ve claramente porque hay una situación muy fuerte de heredabilidad que se está estudiado mucho por la genómica, en donde se ven un impacto que en general tiene que ver con múltiples genes, no es una herencia mendeliana de un solo gen, sino que son múltiples genes que se expresan. Por eso hay varios estudios muy profundos y muy extensos que llegan a más de 65.000 casos y 87.000 controles, en los cuales se ve que la expresión genética de varios de estos genes están vinculados en el desarrollo de la enfermedad. Para eso hay una situación muy importante que está vinculado con los factores de riesgo, que son los llamados hits. Están la primera onda de hits, la segunda onda de hits, la tercera onda de hits, que están influyendo sobre la carga genética y otros tipos de factores ambientales como infecciones, trauma, malnutrición y otros inconvenientes. Por eso que se habla que esta enfermedad está vinculada con el desarrollo, el neurodesarrollo. Y ahí es donde aparece lo que está relacionado con la neurogénesis, la proliferación de la sinapsis, la gliogénesis y las alteraciones de la mielinización. Por eso es importante tener en cuenta que esta enfermedad que aparece en la adolescencia en realidad empieza mucho antes, aunque no tenga esas manifestaciones psíquicas que puedan ser observadas. En este caso podemos ver que hay un momento premórbido que es muy precoz, desde la gesta prácticamente hasta los primeros años de vida, un momento de alto riesgo con un momento del estadio de prodromo y después el episodio en sí con una serie de fluctuaciones que vamos a ir a ver un poco más adelante. Es decir, que el modelo de la teoría del neurodesarrollo está basado en los dos componentes, la etiología pre y perinatal con los genes de desarrollo precoz, infección vírica, malnutrición, anticuerpos, complicaciones obstétricas, y postnatal con hormonas, genes del desarrollo tardío y expresión vinculada con lo psicosocial. En la psicopatología hay múltiples teorías, la más importante es la dopaminérgica, la serotoninérgica, también la glutamatérgica, y todo esto implica que va a haber algún componente que va a estar influyendo en las medidas terapéuticas que vamos a ver más adelante que se correlacionan con este modelo. La anatomía patológica también ha expresado algunas perturbaciones, aunque no se ha llegado a definiciones muy claras y concretas, pero esto termina generando las manifestaciones clínicas, que como vamos a ver un poco más adelante, se refiere a síntomas positivos y síntomas negativos, todos vinculados a una conexión neuronal alterada a nivel del sistema nervioso central. Como decíamos, el neurodesarrollo comienza desde la gesta y va desarrollándose de esa manera, con alteraciones en la mielinización, y va apareciendo distintas alteraciones sinápticas que van a generar posteriormente un fenómeno que está vinculado con trastornos cognitivos en principio, trastornos vinculados con algún tipo de adversidad social que puedan influir sobre ciertas situaciones desencadenantes. En este caso, por ejemplo, una de las situaciones muy importantes está vinculado al consumo de cannabis, que es claramente un determinante para las personas que tienen esa predisposición genética de producir un desencadenamiento de la psicosis y en particular de la esquizofrenia. Así que lo que vemos es que la historia natural comienza mucho antes del primer episodio, por eso que nuestra investigación actual tiene que estar basada en los primeros pasos, sobre todo en las personas con riesgo, que las personas con riesgo están vinculadas con sus familias, por la alta heredabilidad que tiene, y entonces los primeros impactos que habría que tratar de desarrollar a través de políticas sanitarias más adecuadas sería tratar de hacer una pesquisa sobre estos niños que podrían tener potencialmente episodios en la adolescencia. Hay siempre una latencia con el diagnóstico incluso, porque los primeros episodios que aparecen en el paciente aparecen de manera sintomática muy leve, que las familias a veces justifican con situaciones, por ejemplo, de la adolescencia, y se confunden esos síntomas con crisis de la adolescencia propias de esa etapa vital, y por lo tanto a veces se llega un poco más tarde a lo que debería llegar. Como toda la medicina, lo importante es el diagnóstico precoz, el iniciar el tratamiento lo antes posible.
Es decir, que la esquizofrenia, para designar una patología compleja en su etiología y en su fisiopatología, pero tenemos que cuadrarlo, que al conocimiento actual, 2019, tenemos que tener en cuenta que hay unos criterios diagnósticos que se han consensuado en el mundo, que están vinculados con la existencia de, durante al menos un mes, 2 o más de estos síntomas, que serían los delirios, las alucinaciones, el lenguaje desorganizado, el comportamiento catatónico o síntomas negativos. Este es el criterio A del DSM-5, que coincide con los de ICD de la Organización Mundial de la Salud. El criterio B sería el fracaso en la consecución de un adecuado funcionamiento a nivel interpersonal, académico o laboral. Es decir, se tiene que dar el criterio A, que son los síntomas, el criterio B, que tiene que ver con la funcionalidad, y el criterio C, que los signos de la enfermedad persisten durante al mínimo de 6 meses. También hay un criterio D, que han de haberse descartado trastornos de otra índole, por ejemplo, depresión, hipomanía o trastornos esquizoafectivos. Es importante para el diagnóstico que la persona que lo evalúe al paciente tenga experiencia en poder distinguir esto para hacer los diagnósticos diferenciales como corresponde, porque la realidad es que el diagnóstico actualmente para este tipo de problemas es eminentemente clínico. No hay ningún estudio de laboratorio, ningún estudio complementario, ni de imágenes que nos pueda llevar al diagnóstico. Y el criterio es que la enfermedad no es atribuible a efectos de alguna droga o sustancia o enfermedad orgánica, ya que, como se verá en otros módulos, hay algunos tipos de sustancias o trastornos que pueden generar situaciones de delirios o alucinaciones que en este día son muy prevalentes y no deben confundirse con la esquizofrenia porque requieren un tratamiento totalmente diferente. Volviendo un poco al tema clínico, es importante tener en cuenta que hay multiplicidad de síntomas que van desde la percepción, el lenguaje, la atención, el pensamiento, la emoción, la voluntad, la motilidad, la identidad de la persona en sí mismo, tanto desde el punto de vista de lo psíquico como de lo corporal, y la interacción social con su ambiente, ya sean conocidos o desconocidos. Esto nos lleva a agrupar a los síntomas de dos maneras. Por un lado, síntomas positivos, que están vinculados con los delirios, con distintas características de los delirios, que sería para otra charla hablar específicamente sobre este tema. Lo mismo que las alucinaciones, que si bien unas de las más comunes, sin ser patognomónicas, son las alucinaciones auditivas, dialogadas, comentadoras de los propios actos. También da para otro módulo hablar sobre el tema de alucinaciones. Y también el discurso, que tiene un curso de contenido de pensamiento disgregado. Por otro lado están los síntomas negativos, que son los que perduran a lo largo de más tiempo, que está vinculado fundamentalmente con el aplanamiento afectivo, la alogia, la dificultad que hay para los procesos de pensamiento lógicos, y la anedonia, que es la dificultad que tiene el paciente para poder disfrutar y sentir placer de la vida y estar motivado, que es fundamental. Y otro de los síntomas fundamentales de otro grupo son los síntomas cognitivos, que incluso empiezan mucho antes que los primeros síntomas positivos, que son los que en realidad nos llaman más la atención y son por los cuales los pacientes consultan, ¿no? Acá, sobre los síntomas cognitivos, es donde hay que trabajar mucho en lo que tiene que ver con políticas sanitarias para lograr hacer pesquisa de los casos de ultrarriesgo posibles, potenciales de padecer la enfermedad. Aquí lo que está alterado es la memoria, la atención y funciones ejecutivas muy importantes. Todo esto lleva al gran círculo que está vinculado con la disfunción social y la ocupacional. Es decir, van a ser personas que tengan dificultades para estudiar, dificultades en el empleo, en las relaciones interpersonales en general, en todos los grupos, ya sean sus grupos primarios, familiares, amigos, compañeros de trabajo, de estudio. Y también una cosa muy crítica es el tema del autocuidado, porque aquí es una situación donde uno tiene que preservar el cuidado de la vida, que es fundamental, porque en situaciones de episodios agudos, cuando están los síntomas positivos, hay situaciones de mucho riesgo que pueden padecer estas personas, y por eso lamentablemente tienen una morbimortalidad mucho más compleja que las personas de controles normales. En cuanto a la evolución y el pronóstico, como para reforzar lo que venimos diciendo, tenemos que recordar que está la fase premórdia, que es donde hay que trabajar más en investigación y en políticas sanitarias, la fase prodrómica, que también hay que acortar el tiempo que hay entre que aparecen los primeros síntomas y que llega el especialista para hacer el tratamiento adecuado, y después aparece propiamente el primer brote psicótico, con la fase psicótica propiamente dicha y una fase de estabilidad. Que esto hay un gran gradiente de evolución, ¿no? Desde pacientes que tienen un primer episodio y solamente ese episodio con un buen tratamiento, manteniendo una buena adherencia al tratamiento, y otros que lamentablemente tienen una evolución más negativa, con un pronóstico peor, que está en general también vinculado al cumplimiento de la terapéutica.
Con respecto a esto, es importante tener en cuenta esto, ¿no? Después de 15 años de seguimiento, por ejemplo, para síntomas con síntomas positivos y negativos, van aumentando el tiempo y el porcentaje de síntomas persistentes, como la duración de los episodios. Con cada episodio, por ejemplo, el primer episodio tiene menos incidencia de síntomas y menos tiempo de recuperación. Se recupera mucho más rápido que los siguientes, el segundo, o comparado con el tercero o con el cuarto. Es decir, que a medida que la enfermedad progresa, es más complicado. Por eso tenemos que prestar mucha atención a poder detectar estos pacientes de una manera muy temprana e iniciar el tratamiento que está vinculado con una eficacia sabida y mantener el paciente en tratamiento sin solución de continuidad. Por ejemplo, el tiempo de remisión del primer episodio es mucho menor que el que sucede con el segundo episodio o con el tercer episodio. Es decir, acá lo que vemos es que no solamente los síntomas influyen, la incidencia de los síntomas, la severidad de los síntomas, sino también el tiempo de recuperación. Y esto del tiempo de recuperación es muy importante porque implica que el paciente va a estar alejado de su funcionalidad. Y lo que buscamos es en realidad que el paciente logre estabilizar su sistema nervioso, su psiquismo, para que pueda establecer nuevamente sus vínculos sociales, y para lo cual es importante, como decimos, el tratamiento adecuado y científicamente con evidencia. Entonces, dentro de esto, uno de los conceptos que decíamos al principio está vinculado con algunas teorías, que son en realidad más que teorías, modelos explicativos de algunas cosas que no funcionan bien en el sistema nervioso, como es la teoría dopaminérgica, la teoría de serotoninérgica, y hablamos también de la teoría glutamatérgica. Esto en realidad sustenta un poco la base de lo que serían los tratamientos con antipsicóticos, porque lo que logran es armonizar los mecanismos de acción vinculados con la sinapsis, y los lugares farmacodinámicos que funcionan estas moléculas están vinculados con estos neurotransmisores. En la década del 50 se produce la gran revolución en lo que tiene que ver con el tratamiento de la psicosis, con la aparición de la clorpromacina, y a partir de ahí, hasta el día de hoy, ha habido un montón de drogas y de moléculas que han demostrado eficacia en resolver mucho de esta sintomatología de los pacientes con esquizofrenia y volverlos a una situación de funcionalidad que sea aceptable para ellos. Muchos de estos antipsicóticos tienen distintos mecanismos de acción, que va a ser tema de otro módulo seguramente, cuando hablemos de terapéutica específica y de antipsicóticos o de farmacología. Tenemos que tener en cuenta que una de las cosas importantes que tiene que haber es, cuando tomamos decisión de hacer una medicación, tener al menos un ensayo clínico aleatorizado. Estos son los niveles de evidencia que la comunidad debería exigirnos a los médicos cuando aplicamos terapéuticas, que sean realmente probados. Por eso la psiquiatría está de la mano de lo que es la medicina basada en la evidencia, donde los estudios tienen que estar correctamente y metodológicamente de una manera adecuada, y también, pero en última instancia, en otro nivel de evidencia, que es un nivel más bajo, pero importante también, cuando no hay evidencia nivel A o nivel B con los ensayos clínicos aleatorizados, que sería la opinión de los expertos o autoridades clínicas reconocidas, lo que llamamos consensos. En base a eso, y brevemente, vamos a consolidar un poco el tratamiento de lo que sería por fases, ¿no? La fase aguda, que la primera, el objetivo, claramente es controlar los síntomas agudos, prevenir los posibles daños, porque es un momento donde hay riesgos de hetero o autoagresividad, por lo cual tenemos que estar muy alertas, intervenir en los trastornos de conducta vinculado con este tema, recuperar la mayor grado de funcionalidad posible lo antes posible, establecer una buena alianza terapéutica con el paciente y con su familia, y desarrollar un programa terapéutico individualizado a corto y largo plazo. En la medida de lo posible, elegir el antipsicótico conjuntamente entre el paciente y el médico, teniendo en cuenta la información disponible respecto de los beneficios y posibles efectos secundarios de cada fármaco. Esto nos va a permitir que el paciente esté más comprometido y su familia también relacionado con el tratamiento, cuando comprende de qué se trata y puede también saber de cuáles son los inconvenientes que podría tener. Hay efectos adversos que sabemos que pueden ocurrir, no siempre, pero si el paciente está advertido y bien entrenado, esto no va a ser una dificultad para su adherencia y continuar con el tratamiento. La terapia farmacológica debe formar parte de un programa integral, como decíamos, de cuidados dirigidos a las necesidades clínicas, emocionales y sociales del paciente, donde se debe incluir fuertemente a la familia. A la hora de elegir un fármaco antipsicótico hay que tener en cuenta respuestas anteriores, si es que tuvo episodios anteriores, efectos secundarios, preferencias del paciente por un medicamento, si el paciente ya lo tomó o no lo tomó, qué efecto le produjo previamente, la vía de administración, hay pacientes que prefieren una vía oral, otros prefieren una vía parenteral, enfermedades concomitantes, interacciones,
piensen que un paciente puede tener otro tipo de trastornos y que esto requiere un tratamiento, por lo tanto tenemos que estar muy advertidos de posibles interacciones que pueda haber. Y también el beneficio o el perjuicio de con algún medicamento por sus efectos colaterales pueda generarnos algún inconveniente. Por ejemplo, una cuestión hepática o una cuestión cardiológica. Se debe realizar un seguimiento para lograr la respuesta clínica, es muy importante esto, y también la tolerancia al psicofármaco, sobre todo cuando se está realizando un cambio de fármaco o al inicio de la terapéutica. Las dosis recomendadas siempre tiene que estar vinculada con lo personalizado del caso, que no produzca los efectos secundarios que puedan generar que el paciente termine dejando el tratamiento o el cumplimiento futuro, y eso podría, de alguna manera, como decimos, quemar el tratamiento. Por eso que es importante esta primera impresión. La función de la tolerancia, hay que ajustar la dosis terapéutica y final y seguir por lo menos 2 a 4 semanas el estado clínico del paciente para lograr la respuesta al tratamiento. Durante estas semanas es necesario que el médico tenga paciencia y no se precipite y aumente en forma prematura la dosis del paciente, que responden lentamente. Tenemos que tener un tiempo, ese tiempo está entre los 4 semanas, 6 semanas. No tenemos que tratar de mantener una dosis porque la respuesta no es inmediata, no es una respuesta de acción inmediata donde uno va a bajar la fiebre de un día para otro. Este es un proceso a nivel del sistema nervioso central que requiere un tiempo para su estabilización. Pero uno tiene que estar siguiendo esto de una manera muy precisa y segura. No están recomendadas en el tratamiento de fase aguda de la esquizofrenia dosis masivas de antipsicóticos, eso hay que descartarlo por plano. Hay una dosis fijada que está corroborada incluso por PET, que implica la ocupación de receptores, por ejemplo, D2 a nivel de la cumbres o de algunas zonas del cerebro límbico, que sabemos que son las que producen el efecto terapéutico. Si uno aumenta la dosis, lo único que va a generar es aumentar efectos colaterales, que no es lo que queremos, y no va a mejorar por eso la eficacia. Sí hay que tener en cuenta que después de la fase de estabilización hay que reducir el estrés sufrido por el paciente al mínimo, para de esta manera reducir la posibilidad de recidivas. Pensemos que situaciones de estrés o situaciones de riesgo, en este caso, como decíamos hace un rato, el consumo de cannabis hay que desaconsejarlo totalmente porque es generadora nuevamente de situaciones que pueden desencadenar la enfermedad. Por lo tanto, es importante minimizar los síntomas para alcanzar lo antes posible esa fase de estabilidad. Y la recomendación fundamental es que si el paciente mejora en la fase aguda con una pauta de medicación, se recomienda continuar con la misma pauta y hacer un seguimiento durante al menos 6 meses. La reducción de la dosis o la suspensión de forma prematura puede provocar la reaparición de los síntomas y una posible recaída. Esto está muy estudiado. A lo largo de los pacientes que hay, cohortes de pacientes que se siguen, se ve claramente como que los pacientes que discontinúan el tratamiento tienen muchísimo más riesgo de recaída que los que continúan con el tratamiento. Así que el conocimiento actual, podríamos decir que de esos 6 meses, en realidad, si el diagnóstico de esquizofrenia debemos ser muy cuidadosos con la continuidad del tratamiento porque correríamos riesgos de un nuevo episodio. Y en realidad lo que tenemos que evitar acá son nuevos episodios. Una vez que tenemos un primer episodio, lo ideal es que sea el único en su vida. Por eso es que es muy importante esta estrategia terapéutica de mantener un encuadre terapéutico global en conjunto con la familia, con la sociedad y con el paciente, con una buena adherencia a la medicación. Y es imprescindible por eso evaluar los efectos colaterales para ir ajustando la dosis para minimizar esos efectos o posibles riesgos que puede haber de otra índole, ¿no? En la fase estable es importante seguir con lo mismo, comprobando que se mantiene la remisión y el control de los síntomas, estar alertas a síntomas a veces que son predictores, como por ejemplo podría ser el insomnio, el paciente que empieza a dormir, a tener dificultades para dormir. Hay que continuar con la vigilancia de efectos adversos y además, más adelante vamos a ver, hay que hacer un monitoreo claramente de las funciones corporales globales para evitar consecuencias que puedan ser evitables con solamente el seguimiento adecuado de esto, ¿no? Es fundamental en esta fase prevenir las recaídas, como decimos, y se recomienda al cabo de un seguimiento regular de los efectos secundarios continuar de una manera en la medida que el paciente no le genere una tendencia o a dejar el medicamento o le traiga otras complicaciones. Las dosis altas, como decíamos, no son efectivas, hay que buscar la dosis adecuada para cada uno. Es muy difícil que yo les diga en esta charla cuál es la dosis para cada uno, es muy personal, y si bien hay muchas dosis que están recomendadas y hay dosis promedio, la dosis que hay que conseguir es la dosis individual para cada uno. Hay que alentar al paciente para que asista a las visitas ambulatorias, tener una muy buena alianza terapéutica,
junto con el paciente, junto con su familia, junto con sus grupos, porque es necesario mantener esto de una manera complementaria y un seguimiento global de, como decimos, de su funcionalidad. Los pacientes que no presentan síntomas negativos puede estar indicada una reducción de la dosis, que deberá efectuarse en forma gradual. Los pacientes que están en tratamiento con antipsicóticos convencionales, que presenten síntomas positivos o negativos persistentes o que padezcan efectos secundarios, se le puede sustituir el tratamiento con antipsicóticos atípicos. Específicamente es un término especial la cuestión de la clozapina, que por ahora sigue siendo el único antipsicótico aprobado para lo que sería esquizofrenia resistente. Esa es la razón por la cual tenemos que estar muy alertas a la evolución del paciente y ver si es necesario hacer cambios de tratamiento, no esperar demasiado tiempo. Tengamos en cuenta que la definición vinculada con la clozapina debe introducirse apenas uno tenga la idea clara de que el paciente no está respondiendo y es resistente al tratamiento con el antipsicótico que está tomando en ese momento. En general estamos hablando que luego de 6 a 8 semanas de tratamiento con un antipsicótico, si el paciente no mejora, vamos a virar y producir un cambio hacia otro antipsicótico de otra familia, por ejemplo un atípico, y también vamos a esperar de 6 a 8 semanas para tener una respuesta y evaluar eso de una manera adecuada. Si esto no se da, claramente estamos frente a un paciente resistente y no tenemos que dejar que el paciente pierda la oportunidad de hacer un intento con un programa con la clozapina, porque tiene una eficacia probada de mayor efectividad en pacientes con esquizofrenia resistente. Es importante dentro de estos temas vinculados con la adherencia que hay mayor conciencia hoy en día que hay dificultades a veces en la adherencia a la medicación oral. Por eso es importante hoy para ustedes que yo les comente que tenemos una tendencia a utilizar la medicación de depósito en los primeros episodios, en el primer episodio incluso, una vez lograda la estabilización. Por eso es importante el desarrollo, en este caso, de las moléculas, pero también de su presentación farmacéutica relacionado con situaciones de lo que se llaman larga duración, medicamentos que podemos usar una vez por mes o incluso cada 3 meses algunos medicamentos y en el futuro con mayor indicación, lo cual nos va a permitir una seguridad en la adherencia. Es decir, como recomendación fundamental hay que tener en cuenta que plantear la supresión de la medicación en pacientes con múltiples episodios previos que se haya mantenido estables durante 5 años sin síntomas positivos y que cumplan bien el tratamiento es claramente una indicación como para producir un mejor andamiaje en cuanto a la relación médico-paciente y la continuidad del tratamiento. Y se recomienda un tratamiento indefinido en pacientes con antecedentes de intentos de suicidio graves o de conductas violentas y agresivas. Esto es como muy específico, pero lo que le venía comentando antes es que un paciente con diagnóstico de esquizofrenia hay mucha evidencia que implica que esto que acabo de decir para pacientes graves en realidad es para todos los pacientes. Pacientes que mejoran rápidamente luego del primer episodio, hay que ser muy cuidadoso con no continuar con el tratamiento y si uno lo hace, estar muy alertas para evitar que tenga un segundo episodio. En este caso vamos a tener una importante situación de control desde el inicio del tratamiento y a lo largo del tiempo de lo que decíamos, los parámetros funcionales orgánicos, somáticos, que tiene que ver con cuestiones vinculadas con el metabolismo, la glucemia, el perímetro abdominal. Esto se debe hacer con cierta periodicidad, 3 o 4 veces por año. Habría que hacer evaluaciones claras de perfil lipídico. El hemograma es importante, por supuesto los controles electrocardiográficos por si puede haber algún problema en la repolarización ventricular con algunos medicamentos que prolongan el QTc, así como específicamente en el caso de la clozapina, que es un módulo aparte que podremos hablar en otro momento, donde el control del hematológico es fundamental para dar la medicación. Uno no puede, porque el evento adverso más serio y más grave es justamente la neutropenia. Hay que evaluar adecuadamente la función hepática con las transaminasas. Esto hay que hacerlo en forma frecuente y, como decíamos, estar muy alerta a situaciones de interacciones psicofarmacológicas. Interacciones y sobre todo teniendo en cuenta la influencia de todo el complejo de la familia de los citocromos. Entonces, finalmente, también tener en cuenta que para esto que decíamos de medicamentos que nos van a permitir tener más control sobre la adherencia, porque son medicamentos de larga duración que puede durar de 15 días a un mes o 3 meses, tenemos algunas moléculas que han desarrollado, como son en Argentina actualmente tenemos la pipotiacina, el haloperidol, decanoato,
el suclopentixol, la risperidona también está en forma que se da cada 2 semanas, la paliperidona palmitato, que existe una forma de 1 mes y una de una inyección cada 3 meses, y otras moléculas que aún no están en la Argentina, pero sí en el mundo, como la olanzapina y la aripiprazole.